Bueno, en esta nueva serie comenzamos viendo algunos temas y como les dije vamos a ver hasta dónde hemos avanzado hasta aquí, cuál es el camino que hasta aquí hemos recorrido. Comenzamos con la presentación que el doctor Martín nos hizo de Jesús como el deseado, el amado, como usando la metáfora de la relación entre un hombre y una mujer, así el conjunto de creyentes que conforman la iglesia pueden pensar en Cristo como ese novio, esa persona digna de conocer y digna de ser amada, de recibir su amor y de estar para siempre con él. Y disfrutamos aquella presentación tan poética, ¿no? Tan romántica como solo el doctor Martín lo sabe hacer. Después vino Juanjo, que sacó a la palestra la pregunta, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y él nos habló con mucha claridad y con mucha contundencia de lo que los registros históricos, no solo bíblicos, sino también extrabíblicos, van haciendo referencia acerca de Jesús, cuáles son los argumentos en contra de él y cómo esos argumentos falsos se caen aún mismo no solo con lo que la Biblia dice, sino también con lo que la evidencia histórica, geográfica, arqueológica refiere. Luego tuvimos una noche de película donde pudimos usar esta aplicación para celular que se llama The Chosen. Es una aplicación que les recomiendo buscarla, descargarla y a partir de ahí ustedes pueden ver una serie, ¿sí? Un videíto de una serie sobre la vida de Jesús y compartimos allí esa primera serie donde se presenta al nacimiento de Jesús, pero esa relación con el Cordero para el sacrificio que Dios proveyó, alguien que muriese en tu lugar y en mi lugar. Luego de eso tuvimos un estudio sobre la visita de los magos que vinieron de Oriente, pero específicamente nos concentramos en ver cómo este santo ser que habría de nacer, que habría de ser el rey de Israel, el rey de los judíos, su nacimiento, las señales acerca del momento en que él habría de nacer, estaban registrados en el movimiento de los astros, ¿sí? Aquella estrella que los magos vieron no es más que diferentes conjunciones de planetas que se podían ver moverse en el firmamento y que estos hombres pudieron ver, y destacamos cómo Dios, aún en el momento de poner a rodar, ¿no? Lo decimos poéticamente, de poner a rodar en su órbita a cada planeta, a cada astro celeste, pudo diseñar y planificar con precisión matemática el momento, el lugar y las señales que mostrarían el nacimiento de Jesús. Paréntesis a todo esto, la serie de videos de cada uno de estos estudios están en Facebook. Yo luego les voy a compartir en el grupo de la iglesia un archivo de Word donde están todos los enlaces y el minuto en el cual comienza la prédica, de tal manera que si ustedes quieren revisar alguno de estos estudios, pueden copiar el enlace, se les va a abrir el videíto de Facebook sin tener que recorrer todas las publicaciones que hay desde marzo hasta ahora, y pueden también ya puntear directamente el minuto en que comienza cada estudio bíblico. Después de esto tuvimos una presentación donde pudimos meditar y reflexionar en la infancia de Jesús, ¿sí? Cómo él pudo crecer en sabiduría, en estatura físicamente, pero también en gracia para con Dios y para con los hombres, y reflexionamos acerca de la vida de Jesús siendo niño, ¿no? Luego de esto tuvimos dos estudios espectaculares sobre los lugares relevantes en la vida de Jesús,
y allí Raúl nos armó un paquete turístico para recorrer diferentes escenarios, diferentes geografías y paisajes de la vida y obra de Jesús. ¿Sí? No me quedó claro, Raúl, si el de la foto sos vos. No sé si está por ahí. No. Bueno, en esta es, bueno, buenas noches a todos, Dios les bendiga. En esta es mi amiga con su mamá. En esta Bien. foto es la mamá de la amiga que está de Muy espalda. bien. Bueno, un saludo a tu amiga. Raúl respondió seriamente, pero bueno, era una broma mala de las mías. Gracias, hermano, muy lindo. Ahí Okay. está, yo quería que se ría porque cuando se ríe le vemos los dientes blancos, a mí me gusta eso. Raúl, un cariño para ti y para tu familia, querido hermano. Gracias, Pastor, gracias. Bueno, y luego de eso hicimos también un paneo histórico de lo que era la sociedad en la cual Jesús vivió, las características de la cultura grecorromana y también del judaísmo de ese tiempo. ¿Sí? Vimos que como un rayo de luz que atraviesa esas tormentas, esas nubes negras, así también la humanidad entera pudo recibir la luz resplandeciente de la presencia de Cristo. Sus palabras, sus enseñanzas rompieron, iluminaron y trajeron gracia a todos los hombres y rompieron con las barreras culturales que de esa época, tanto desde el judaísmo religioso como desde el mundo pagano, llevaban a la humanidad a la oscuridad. Avanzando en la vida y en el ministerio de Jesús, pudimos tener un estudio sobre lo que fue la convocatoria que él hizo a sus discípulos, a quienes serían después los apóstoles y otros discípulos más, y esta hermosa frase, ¿no? Qué lindo, dejando sus redes, le siguieron. Qué tremendo que Jesús pueda llegar un día ahí a tu lugar, ¿no? Ponerte en las sandalias de alguno de estos hombres y que te diga, sígueme, sígueme. Y eso fue un privilegio para ellos y también en cierta forma es un privilegio para vos y para mí, y esto va a tener que ver bastante con el cierre de nuestro estudio del día de hoy. Realizamos una serie de consideraciones sobre las credenciales, las evidencias que Jesús mostró para de esa manera, en forma contundente, afirmar, mostrar y demostrar su autoridad como Mesías, su autoridad como el elegido de Dios, el enviado de Dios, el ungido de Dios. Y aquí esta foto que nos compartió Raúl en su paquete turístico sobre el desierto de Judea, tal vez en un sitio como este, Jesús pasó esos 40 días en ayuno y después experimentó la tentación con Satanás, sobre la cual él tuvo el poder absoluto usando esta frase, ¿no? 3 veces aparece en el relato. Escrito está, escrito está, escrito está. Y con el poder y la autoridad de la palabra de Dios, él mostró y demostró también su poder sobre el tentador y su poder sobre el pecado. También vimos cómo él empezó a realizar ciertos milagros, como dice ahí el pasaje que estuvimos considerando aquella vez en Juan 2, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. A través de diferentes milagros y señales, Jesús, entre otras cosas, pudo ratificar su autoridad y su poder y mostrar esta credencial, allí transformando no solo el agua en vino, sino transformando vidas de personas. Tuvimos un hermoso estudio sobre Jesús como el maestro de parábolas, en la primera parte, porque ya Juanjo nos compartirá un segundo capítulo de Jesús como el maestro de parábolas, y tuvimos un estudio realmente muy lindo sobre las parábolas del reino, pero sobre todo sobre las parábolas del perdón, ¿sí? Que por lo menos a mí fue lo que más me quedó el estudio de nuestro hermano Gonzalo de Santa Fe. Y esta forma de enseñar
que tenía Jesús, que realmente lo hacía de manera magistral, y aquella hermosa parábola de los dos siervos que vinieron a arreglar cuentas con el rey, y una gran enseñanza sobre conceptos del perdón. Vimos también a un Jesús compasivo y servicial. Un Jesús compasivo y servicial, y uno de los versículos que ayer el hermano Joel nos compartió es este: no amemos de palabra, sino de hecho y en verdad. Qué hermosa conclusión para pensar en lo que fue el ministerio de compasión y de servicio que Jesús tuvo para todos sus contemporáneos. Un ministerio sencillo, pero profundo y poderoso. Antonio siempre dice, sencillo pero profundo. Qué linda combinación cuando alguien habla o dice o hace algo que sea sencillo pero profundo. Y así fue el Señor para con todos los suyos, y nos deja esta marca, esta credencial que lo destacó en su momento y que también es una señal para nosotros para decir, bueno, yo tengo que seguir a este hombre, tengo que seguir a este enviado de Dios que ha venido al mundo a salvarme y a darle significado a mi vida. Pero esa sencillez y esa compasión fue combinada con momentos de gran contundencia, ¿no? Y vimos cómo él mostró otra credencial, que era su autoridad santa. Y ante un lugar que debía ser guardado como una casa de oración, como una casa de adoración, el sistema religioso de la época lo había transformado en una cueva de ladrones, ¿sí? Al Señor Jesús. Y él ahí purificó de alguna manera el templo, sacando de allí todo aquello que no tenía nada que ver con la adoración verdadera que debía darse en el templo. Un muy lindo estudio. Dos conversaciones privadas, profundas, llenas de reflexiones, con Nicodemo y con aquella mujer samaritana junto al pozo. Les recomiendo que vuelvan a escuchar estos dos estudios que nos han dejado tantas enseñanzas, ese contraste entre un maestro, un sistema religioso, una ley que en un sentido iba perdiendo el significado hasta que apareció Cristo, y volvió a resignificar, a resaltar y a darle otra perspectiva a todo lo que Dios ya había enseñado, había dejado como ley en el Antiguo Testamento, ¿no? Y ese tremendo capítulo 3 de Juan, en el diálogo de Jesús con Nicodemo, con tantos versículos preciosos para leer y releer. Y por supuesto con aquella mujer también, con tantas necesidades, con una historia pesada sobre su espalda, pero encontró en Jesús el agua de vida, el agua que permitiría que ella no vuelva a tener sed nunca más. Tuvimos el domingo pasado un estudio sobre otra credencial más de Jesús, en este caso ya su autoridad sobre la enfermedad, y el hermano se enfocó específicamente en los takanot, ¿sí? ¿Se acuerdan qué eran los takanot? Eran las tradiciones, las reglamentaciones, las costumbres que los líderes judíos de su época habían establecido para el pueblo, ¿sí? Pero eran tradiciones, costumbres que se habían jerarquizado tanto que ya tenían la misma o mayor autoridad que la ley de Dios, ¿sí? Entonces, si la ley de Dios es como un cerco que nos permite, cuando estamos adentro, nos permite estar seguros y estar en la voluntad de Dios, ellos dijeron, no, vamos a hacer un cerco delante del cerco, para que nadie traspase los mandamientos de Dios. Y eso, que podía tener cierta lógica y podía ser útil en algunos contextos, se había desvirtuado tanto que la gente debía estar esclavizada a esas reglamentaciones
establecidas por hombres y que habían perdido de vista ya la esencia de la ley de Dios. Jesús se levantó con una gran autoridad sobre esto, ¿sí? Y la foto me pareció representativa porque vemos que ante el cuadro de los religiosos Jesús se para y enfrenta y confronta, ¿sí? A su vez se encuentra por encima de esas personas que estaban ahí para escucharlo, que estaban a sus pies para escucharlo, y de esa manera gráficamente podemos pensar en la autoridad que él tuvo. Cuando estudiemos el domingo que viene algunos párrafos del Sermón de la Montaña, vamos a observar eso, que Jesús, lejos de querer cambiar o abolir la ley de Dios, lo que hace es resaltarla y resignificarla, y lo que sí hace es destruir esas interpretaciones, esas tradiciones, esas regulaciones humanas, que por costumbre se respetaban con fuerza de ley. Entonces constantemente lo vamos a ver a Jesús en los diálogos de los evangelios, atacando ese tipo de reglamentaciones, de regulaciones, y dando libertad, una libertad y una capacidad de poder obedecer y seguir a Dios, amar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas, y ya no sujetos a algún tipo de tradición tan jerarquizada, ¿no es cierto? Las tradiciones y las costumbres siempre están, y él también mantuvo algunas costumbres y nos propone algún otro tipo de costumbre o tradición, ¿sí? Pero independientemente de eso, darle el valor y la fuerza a la ley de Dios, la que el Señor nos quiso comunicar ya desde el mismo Edén, ¿sí? Porque siempre hubo ley. Desde que Adán y Eva estuvieron allí en el paraíso, Dios estableció leyes, estableció pautas, instrucciones para que el ser humano pueda vivir relacionado con Dios y en comunión con Dios. Siempre hubo ley y siempre hubo gracia. Y ahora sí, llegamos al tema, al tópico que nos toca hoy y que lo hemos titulado Una credencial más de Jesús, la Carta Magna del Reino. ¿Alguien sabe lo que es una Carta Magna? ¿Algún sinónimo de lo que puede significar Carta Magna? La Constitución, la Carta Mayor, la Carta Madre, la que manda. Muy bien. ¿Quiénes necesitan una Carta Magna? ¿Alguien más? ¿Qué les parece? Los ciudadanos. Un pueblo. Un pueblo, los ciudadanos. La iglesia. Sí, la sociedad, para regirse bajo una ley pareja. Exacto, todos aquellos que quieran vivir en comunidad, que quieran convivir, que quieran hacerlo ordenadamente, civilizadamente, necesitan una serie de reglas, reglamentos, estatutos para poder establecer acuerdos y poder obviamente respetarlos, ¿no es cierto? Bueno, entonces cada país o cada sociedad organizada tiene algún tipo de regulación o reglamentación así, y lo más depurado o lo más importante o lo más jerarquizado de eso se lo conoce como Carta Magna. En nuestro país ha de ser la Constitución, ¿no es cierto? Ninguna ley, ningún reglamento que establezca un municipio o una provincia puede ir en contra de la Constitución Nacional, ¿no es cierto? Entonces, Jesús también en este momento de su historia, de su ministerio público, algunos estiman que cuando él da el sermón del monte han pasado alrededor de unas 20, 21 semanas, ¿sí? Estamos hablando de, ¿cuánto?
4 meses, un poquito más, un poquito menos, de su ministerio público, 5 meses, y hasta este momento él ha mostrado estas credenciales que ya estuvimos viendo, pero llega el momento de que él empiece a dar otro tipo de contenido, ¿sí? De cómo él piensa, diseña y establece las reglas, la forma de vida, el estilo de vida, la Carta Magna, la Constitución, que todos los miembros de su pueblo deben conocer y respetar, ¿sí? Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de la Carta Magna que él va a empezar a comunicar con el Sermón del Monte. Luz, sácate eso de encima. Luciano. Entonces, según algunos comentaristas y estudiosos, podríamos decir que en los evangelios encontramos 3 grandes discursos, 3 grandes relatos donde Jesús dice cosas, explica cosas, define cosas, ¿no? Si bien a lo largo de los evangelios, prácticamente en cada página de los evangelios de tu Biblia vas a encontrar alguna frase de Jesús, pero pareciera como que hubieron 3 momentos muy importantes donde Jesús bajó línea, bajó información, como un discurso, ¿no? Un discurso magistral, ¿sí? De esos 3 grandes discursos, perdón, hubieron dos que sucedieron en Jerusalén y en sus alrededores, ¿sí? Y se los conoce como el discurso del aposento alto y el discurso del monte de los olivos, ¿sí? El aposento alto fue una habitación donde Jesús celebró la última cena con sus discípulos y donde probablemente estuvieron allí esos discípulos aquellos primeros 2 meses después de que Jesucristo muriese en la cruz, resucitase, ascendiese a los cielos, ¿sí? ¿Y dónde quedaba el aposento alto? Bueno, en algún lugar de la ciudad de Jerusalén. Acá traemos un planito, como para ir recordando, porque a medida que vayan avanzando los estudios, vamos a ver a Jesús caminando alguna de estas calles. Entonces siempre tratamos de recordar a Jerusalén como una ciudad construida sobre una zona montañosa, después les voy a mostrar otra foto, y como que había diferentes colinas, ¿no? Entonces, en una zona estaba la ciudad vieja, en otro estaba lo que se llama el Monte del Templo, donde estaba el templo, más hacia el sur lo que se conoce como el Monte Sión, y la ciudad de David con sus muros. Después había en el medio un valle, conocido como el Valle de Cedrón, que se menciona en la Biblia, y hacia la derecha otra zona montañosa conocida como el Monte de los Olivos, ¿sí? Aquí vemos a la derecha una foto tomada desde el Valle de Cedrón, ¿sí? Una persona se paró ahí en el Valle de Cedrón y sacando la fotito vemos hacia la derecha el Monte de los Olivos, y ahí se pueden ver algunos olivares, y hacia la izquierda la ciudad de Jerusalén con sus edificaciones. Entonces Jesús pasó tiempo en Jerusalén, pasó tiempo en el Monte de los Olivos, ¿sí? Y allí se dieron 2 de estos grandes discursos que, llegado el momento, los estudiaremos, ¿sí? Uno está en Juan capítulo 13 en adelante y otro está en Mateo 24, 25. Y ahí tenemos arriba a la izquierda un planito del Israel de los tiempos de Jesús, que también nos facilitó Raúl en su estudio, para tener una idea, la flechita roja, dónde estaría ubicada Jerusalén. El tercer gran discurso que él dio, que en realidad cronológicamente fue el primero, fue dado en el norte, en la zona de Galilea. Ustedes pueden ver ahí en el planito que hacia el sur hay
un dibujo de agua, que sería el Mar Muerto. Después hacia el norte hay otro espejo de agua que es conocido como el Mar de Galilea o Mar de Tiberias o Lago de Genesaret, son todos nombres sinónimos, ¿sí? Y esta zona sur se la llama Judea, donde está Jerusalén como la capital, y la zona norte se la conoce como Galilea, ¿sí? Eran divisiones políticas que había en aquella época. Entonces dice Mateo 5, que es donde comienza el Sermón del Monte y ocupa 3 capítulos, 5, 6 y 7 de Mateo, dice que viendo a la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, ¿sí? Así que ya saben por qué se llama el Sermón del Monte, porque Jesús subió al monte para dar sus enseñanzas. En el día de hoy, con la ayuda del Señor, vamos a hacer en los próximos 5 minutos, y ya terminando con eso, vamos a presentar el lugar, ¿sí? ¿Cuál fue el lugar donde estuvo Jesús y qué situación se estaba dando en ese momento? ¿Sí? Es muy importante que entendamos la zona geográfica donde Jesús estaba y qué estaba sucediendo en ese momento, ¿sí? Porque eso nos va a permitir sacar una enseñanza, un desafío para el día de hoy y entender también muchas de las otras cosas que Jesús dijo y cómo fue reaccionando la gente. Entonces la primera pregunta es, ¿dónde quedaba el monte al que Jesús subió para dar el famoso Sermón del Monte? ¿Sí? Entonces comenzamos aquí a explorar la zona. Ven, como les dije, en el capítulo 4, recién leíamos el capítulo 5, entonces si vamos a la página anterior de tu Biblia, vas a encontrar en capítulo 4 que dice que Jesús, dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, ¿sí? Y ahí podemos ver con la flechita un mapa que también Raúl nos mostró y nos mostró algunas fotos de Capernaum, ¿sí? Es una ciudad, un pueblo ubicado en las costas de ese mar de Galilea, por eso dice ciudad marítima. Y esa fue la base de operaciones que Jesús tuvo para realizar gran parte de su ministerio. Gran parte de su ministerio él la desarrolló en todas las costas del mar de Galilea, tomando como base Capernaum. Por eso el hermano, cuando dio el estudio, le puso a Capernaum la ciudad del servicio. Si mal no recuerdo, ese fue el nombre que le puso para que la podamos recordar, ¿sí? Entonces, leyendo ese capítulo 4 de Mateo, en el 5 comienza el sermón que queremos estudiar, entonces estamos mirando el contexto histórico, estamos mirando qué pasaba antes, ¿sí? En el 4:24 dice acerca de Jesús, se difundió su fama por toda Siria. Miren arriba, en el mapa arriba a la izquierda, ¿dónde queda Siria? ¿Sí? Era una zona conocida como Siria o Fenicia o Ciro-Fenicia, ¿sí? Entonces, por toda esa zona se difundió la fama. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos, ¿y qué hizo Jesús? Los sanó. Y le siguió mucha gente. ¿De dónde? Bueno, indudablemente de esta zona norte, ¿no? De Siria, de Fenicia, pero ¿de dónde más? De Galilea, que era toda la provincia romana adyacente a Capernaum, donde el Señor hizo base. Fíjense que ahí está la ciudad de Caná, donde hizo ese primer milagro de convertir el agua en vino, y un poquito más retirado está la población de Nazaret, que es donde él aparentemente vivió durante su infancia. ¿De dónde más lo seguía la gente? Lo seguía de Decápolis. Miren aquí a la derecha, Decápolis. Esa era otra región que tenía 10 ciudades, por eso se llamaba Decápolis.
toda una región ya más retirada, pero de ahí también. ¿De dónde más venía gente a seguirlo? De Jerusalén, de la capital. ¿Y de dónde más? De Judea. Es decir, Judea es toda la provincia romana, donde hay un montón de otras localidades, ¿sí? Con nombres bastante conocidos para nosotros. Belén, donde él nació; Betania, donde vivían sus amigos; Jericó; Arimatea, de donde era uno de sus discípulos, ¿sí? ¿Y de dónde más? Y del otro lado del Jordán. Aquí ustedes pueden ver este hilo azul celeste que une el mar de Galilea o lago de Tiberias con el mar Muerto abajo y el río Jordán uniendo estos dos lugares, y todo lo que está hacia la derecha, una región más retirada, se lo conocía como esto, del otro lado del Jordán. Es decir, que básicamente de todo el país, de las diferentes regiones, la gente venía a seguirlo a Jesús. ¿Y por qué venían a buscarlo a Jesús? ¿Qué les parece? ¿Por qué venían? ¿Por qué te parece que una persona caminando o a lomo de burro haría cientos de kilómetros, que por ahí le llevaba un par de semanas, para ir a encontrarse con Jesús? ¿Cuál sería el motivo? Para ser sanado, recibir un milagro, sanación. Exactamente. Según lo que leímos recién, la gente venía a buscar a Jesús para recibir algún tipo de beneficio, de bendición, de sanidad, algún milagro, ¿sí? La gente venía a buscar a Jesús para que Jesús le diera algo que ellos necesitaban. Algo que ellos necesitaban. Hasta este momento, ese era el motor que impulsaba a las personas a seguir a Jesús. Vamos a Capernaum porque ahí vive un rabino, ahí vive un maestro de la palabra, pero sobre todo ahí hay un sanador, ahí hay alguien que hace milagros. Vamos allá, ¿sí? Entonces imagínate ahora vos saliendo a pie hasta Resistencia para encontrarte con alguien que te va a sanar de una dolencia. ¿Sí? Eso era lo que estaba sucediendo en ese momento, ¿sí? Entonces, habíamos dicho esto, estamos tratando de responder la pregunta: ¿dónde fue ese sermón? ¿En qué monte? ¿No? Porque él dejó Nazaret, habitó en Capernaum, ciudad marítima, que estaría más o menos ahí donde está mi cursor, y dice que él, viendo esa multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Ahí en el plano de la derecha pueden ver cómo toda la zona es una zona montañosa. Finalmente el mar de Galilea es como una palangana, ¿no? Y en el fondo de la palangana ahí está el mar de Galilea y todo alrededor hay montañas. ¿En cuál de estas montañas Jesús subió para dar su sermón? ¿Alguien sabe? Del otro lado del Jordán. La montaña, no sé. Vale, pues yo el sermón del monte. ¿Alguna otra opción? ¿Idea? ¿A cuál de todas esas montañas de alrededor de Capernaum, donde él vivía, Jesús subió para dar su sermón? No sé. Esa es la respuesta correcta. No sabemos, ¿sí? Viste que a veces decir no sé es la mejor respuesta. No sabemos, ¿sí? Porque la Biblia no dice, y habiendo tantas zonas elevadas, tantos montes, nos resultaría imposible hacer una deducción. Si hubiera 1, 2, nos tiramos un lance.
¿no? Pero con esta geografía nos resulta imposible. Pero sí sabemos una cosa, que Jesús, viendo a la multitud, subió al monte. Les pregunto, ¿dónde vio Jesús a la multitud? ¿Dónde estaba la multitud? En la base del monte. La multitud estaba donde Jesús vivía. Le iban a buscar la casa. ¿Sí? ¿Y dónde vivía Jesús, dijimos? ¿Dónde hizo base? En Capernaum. En Capernaum. ¿Sí? Por eso muchos de sus discípulos eran pescadores, por eso hubo milagros con multiplicación de peces. Él hizo base ahí. Y él vivía ahí. Si bien viajaba mucho, porque para esta altura él ya había hecho un viaje a Jerusalén, de las peregrinaciones que por la ley tenían que hacer, pero él hacía base ahí, y la gente ¿dónde lo iba a buscar? Donde él vivía. ¿Sí? ¿A vos dónde te busca alguien que te quiere encontrar? A tu casa. Entonces Jesús ve a las multitudes donde las multitudes iban a buscarlo, a Capernaum, al llano, ahí abajo. Ahora ustedes dirán, ¿qué le pasa a este que insiste tanto con esto? Acá viene el punto. Viendo a la multitud, ¿qué hizo Jesús? Subió al monte. Subió al monte. Recuerden esta frase. Últimas 2 o 3 diapositivas. ¿Quiénes fueron los asistentes al Sermón del Monte? ¿Quiénes fueron los asistentes al Sermón del Monte? ¿Qué les parece? Los discípulos. Los discípulos, las multitudes. Las multitudes. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Quiénes fueron los asistentes al Sermón del Monte? Porque ya vimos que venían personas de todos lados, ¿sí? Se lo describe como una multitud. Dice un comentarista, ha sido muy común ensalzar la ética contenida en el Sermón del Monte como un modelo de conducta universal. De hecho, personajes como Gandhi enfatizaron este aspecto. Qué lindo, qué ético, qué humano que es el Sermón del Monte. La realidad, sin embargo, es totalmente distinta. El Sermón del Monte es una enseñanza encaminada esencialmente a discípulos. Y es una enseñanza que los discípulos deben encarnar, metértelo en la carne, ¿no? En el seno del reino. Pasar por alto esa circunstancia tiene como consecuencia directa equivocar el mensaje de Jesús, reduciéndolo a un mero maestro de moral, sublime si se quiere, pero nada más. La realidad, sin embargo, es muy diferente. Bueno, pero ¿quiénes asistieron? Los que asistieron al Sermón del Monte, queridos, dice el pasaje, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, él subió y se sentó. Y vinieron a él sus discípulos. Los que subieron al monte son los que abandonaron la comodidad de la playa. Los que asistieron al Sermón del Monte son los que subieron al monte. Los que asistieron al Sermón del Monte son los que querían algo más que los beneficios temporales que habían venido a buscar. Los que asistieron al Sermón del Monte son los que buscaban la Carta Magna. ¿Se dan cuenta que no dice que subieron al monte las multitudes? ¿Se dan cuenta que es posible que alguna persona haya hecho
cientos de kilómetros a pie para llegar a Capernaum, que Jesús lo haya curado de su parálisis, de su locura, de su no sé qué, pero que esa persona, cuando vio que Jesús se iba al monte, diga, no, está muy empinado, me quedo en la playa o me vuelvo a mi casa. ¿Se dan cuenta que es muy posible que muchos hayan hecho eso? Y ahora vos decís, ¿por qué no dio el sermón del monte en la playa y teníamos el sermón de la playa y listo? ¿No? Porque hay un efecto ahí, hay una búsqueda, hay un propósito. Es porque el Señor estuvo disponible para ellos, para mostrarles y demostrarles sus credenciales, su poder y su autoridad sobre la muerte, sobre la enfermedad, sobre todo lo que es imposible para el hombre. Pero hay algo más que eso en Jesús, porque Él es más que un rabino. Y si las personas querían algo más, tenían que subir al monte. Y es cuesta arriba, y hace calor, y ya caminé mucho, y sí. Y sí. Pero la Carta Magna está arriba. La Carta Magna, donde Jesús iba a formar, a moldear a sus verdaderos discípulos, estaba arriba. Los sanados, los curados, los que recibieron el beneficio temporal, eran las multitudes y estaban abajo. Los discípulos son los que siguieron a Jesús arriba. Entonces, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Ese es el lugar y esa es la situación. ¿Cuáles son las partes principales del Sermón del Monte? No te lo voy a decir. No solo porque es tema para el próximo domingo, sino porque ahora quiero dejar la pregunta. Y la pregunta que quiero dejar es si vos o si usted, que estás acá ahora en el Zoom o en el Facebook o en YouTube o que vas a ver este video en algún momento de no sé cuándo, la pregunta es si yo estoy dispuesto a venir a Él arriba al monte. O si me voy a quedar en la playa simplemente disfrutando de los beneficios temporales que recibí en Cristo. Miren, Jesús no solamente es más que un rabino, pero hay cosas que Jesús no es. No es una oferta. Claro, el perdón que Él otorga es gratuito. La restauración que Él otorga a nuestras vidas, el nuevo nacimiento que Él nos otorga, es gratuito, pero no es una oferta de supermercado. Jesús tampoco es un amuleto para llevarlo porque me siento bien cuando lo llevo. Y obviamente Jesús tampoco es el genio de la lámpara que lo froto cuando lo necesito. Él es más que todo eso. Él es más que todo eso. Subió al monte y se sentó, y vinieron a él sus discípulos. Querido, querida, te pregunto, ¿vas a subir al monte? ¿Y qué es esto de subir al monte? Bueno, es sencillamente dar la espalda a todo aquello en lo cual yo creo, yo confío, inclusive mi religiosidad, inclusive mis falsos conceptos acerca de Jesús, teniéndolo como un amuleto, el genio de la lámpara.
Inclusive pensar en Jesús solamente como alguien que me puede sanar o que me puede bendecir en algo que yo necesito pedirle. Porque Él es más que eso. Él está esperando que vos y yo nos transformemos en sus discípulos. Y para eso hay que dejar Capernaum y subir al monte. Y eso en términos concretos implica dos cosas que te invito a que consideres si alguna vez las hiciste. La primera es seguir a Cristo como tu Salvador. Necesitas que alguien te salve de la condenación de tus propios pecados. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, porque hubo uno solo que pagó por vos en la cruz del Calvario. Entonces el primer paso para subir al monte es reconocer y aceptar tu condición de pecador perdido y reconocer y aceptar a Cristo como tu único Salvador. Si nunca diste este paso, si nunca oraste a Dios y le dijiste, Dios, en mi condición de pecador perdido, acudo a Cristo como mi único Salvador para que por sus méritos yo pueda ser perdonado. Si nunca hiciste eso, no podés ser un discípulo de Jesús. Aunque lo tengas tatuado acá, ¿viste? Y en segundo lugar, una vez dado este paso, venir a Él para ser su discípulo, subir al monte, implica la renuncia a tu propio programa, tu propio plan de vida y conceder y ceder el timón a Cristo para que vos vayas, hagas o dejes de hacer todo conforme a lo que Él te indique, por medio de sus enseñanzas, por medio de su palabra, por medio de la guía del Espíritu de Dios. ¿Estás dispuesto a eso? ¿O querés solamente ser uno de la multitud que se queda en la playa buscando los beneficios temporales? Esa es la pregunta y esa es la respuesta que solamente vos te podés dar delante de Dios. Y es lo que necesitamos cada uno de los que estamos aquí ahora, pensando en esto, es lo que necesitamos definir para ver si vamos a poder escuchar realmente el Sermón del Monte el domingo que viene. Si lo vamos a poder escuchar como si estuviéramos ahí, sentados junto a Él en el monte.